Nos marchamos a Quebradillas, una región de Puerto Rico, un día de julio de 1977. Una extensa finca agrícola y un detalle que suele ser habitual previo al encuentro con los visitantes: la inquietud en los animales, en concreto en el ganado. Lo imaginamos mugiendo, los perros ladrando, los caballos relinchando, todos como presa de un pánico irracional que llama la atención de algunos convecinos, y sobre todo porque los animales tienen la mirada clavada en las alturas. Y no había una luna llena ni nada excepcional en lo atmosférico ni astronómico. Por tanto, muchas personas dijeron: ¿qué les pasa esta noche a los animales en Quebradillas? ¿Sienten algún tipo de amenaza? Tenga relación o no con estos hechos, lo cierto es que a las 9:30 del día siguiente, concretamente el día martes 12, visualizamos a un hombre, Adrián de Olmos, un potentado, bueno, un trabajador honesto, que había conseguido una pequeña fortuna con su hacienda y con la fabricación de piensos compuestos para animales. Había escuchado, como tantos otros, los gemidos de la naturaleza, pero tampoco le dio mucha importancia. Sin embargo, aquel niño sí que le llamó la atención. Era un niño que jugaba, que evolucionaba solo completamente, caía ya la noche, era el atardecer, y estaba junto a una valla de espino, a unos 300 metros del punto de vista de don Adrián. Este tenía una visión perfecta, periférica de todo el entorno. No había nada entre ese niño, la extensión del campo y su casa rural coronada por ese balcón donde él está. Ha dejado incluso de leer la prensa vespertina y está mirando muy fijamente. ¿Qué le llama la atención de aquel individuo? Primero, la soledad del lugar. No era habitual que lloviese nadie, por dónde había entrado. Y segundo, que medía más o menos 1,30, que tenía un traje que parecía hinchado o abombado, que era muy oscuro el traje, y que, fijándose un poco más, agudizando su visión, aquel niño parecía tener una especie de casco o escafandra. Cuando ya se dio cuenta de que algo no convencional estaba ocurriendo a unos pocos metros delante de él, es al observar que ese niño no estaba dando brincos ni saltos, sino que se mantenía encima de la valla de espino, como flotando, como en una burbuja invisible. Y además tenía los brazos en jarras, como si manipulase un cinturón o algún tipo de aparataje que iba adosado a ese traje. Nunca olvidó la sensación de estar delante de algo imposible. Tan imposible que llamó a su hija. Esta vino con toda la premura y entonces con su codo tocó el interruptor y se iluminó completamente la parte trasera de la habitación que daba a ese balcón. En ese mismo instante, cuenta el señor de Olmos, cuando en mitad de la luz, que ya es penumbra, se iluminan esas bombillas, aquel niño, aquel ser, aquel individuo muestra una reacción. Empieza a elevarse, a flotar. Y entonces, al ponerse un poco en horizontal ante el espanto del señor de Olmos y su hija, contemplan que tiene una especie de caja o mochila o protuberancia donde hay algo que se ilumina. Ese niño parecía tener un aparataje increíble en el año 77 que le permitía desplazarse por el aire. Llega a acercarse un poco, se va recortando la distancia y entonces imagínense el grito de angustia porque les pareció casi un demonio. Es más, la prensa habló del demonio de Quebradillas. Creyeron ver una especie de orejas puntiagudas, de cara deformada. No pudieron ver el rostro, era una masa oscura, pero sí unas manos donde faltaban dedos, eran muy grandes, y aquello entre ser, demonio, ufonauta, astronauta imposible, alucinación. Llegan más miembros de la familia, hasta 8, y contemplan las evoluciones de ese individuo salido del delirio de un auténtico loco. Ese niño, entre comillas, pasa por la valla de espino y se va acercando paulatinamente. Hay un momento en que vuelve a mostrar su anatomía y acto seguido vuelve a descender tomando tierra. Después desaparece. Solamente unas luces, unas grandes luces esféricas recorren la zona. Este don Adrián se quedó tan impresionado y tenía tantos contactos que al día siguiente se convirtió por fuerza en investigador del fenómeno ovni o del fenómeno de los visitantes. Había hecho una cuartilla, era buen dibujante, recordando toda la imagen, la arquetípica imagen, la estrambótica imagen de este niño diablo, ser raro de Quebradillas. ¿Y qué ocurrió? Que fue mostrándosela a los diferentes vecinos. No encontró respuestas, la zona era un poco solitaria, pero sí, por ejemplo, una anciana de la misma zona concreta de Quebradillas le aseguró que poco antes de que los animales empezaran a entonar ese cántico casi fúnebre, ese miedo, esa especie de alarido común,
intuyendo que algo ocurría. Sabemos que los animales intuyen los terremotos. ¿Qué estaban intuyendo esa noche de julio en Quebradillas? Esa anciana, repito, les dijo a la comisión que él encabezaba con su familia que un objeto como incandescente, como un meteoro, había caído la noche anterior en unos pagos que le pertenecían, y justo después empezó esa especie de coro animal. Del ser de Quebradillas no supimos nunca más nada. Aseguraba, y es añadido del miedo, de la sensación de estar viendo algo increíble, o ese niño era así. Todos coincidían en su testimonio en que había una especie de cola, o de gran rabo largo, propio, ¿no?, de las imágenes de otro tiempo, cuando uno imaginaba a los demonios, a los súcubos, a los íncubos, que se vio al ir volando este extraño individuo. En fin, desde luego aquella familia quedó tocada para siempre y se aficionaron al tema de los ovnis, pero por fuerza. Antes no habían tenido ningún tipo de interés. Desde luego, el último de nuestros visitantes, el que hace el número 12 en concreto, el punto final también a una lista de pesadillas infantiles que yo tuve conociendo estos casos, no podía ser otro, porque desde luego tiene todos los elementos, quizá, que son una especie de puzzle completo del misterio de estas visitas. Hay algo de ancestral, hay algo de criatura de la naturaleza, hay algo de deformidad, hay algo de monstruoso, hay algo de el futuro, o lo que significaba futuro en 1977, y toda esa mezcla cohesionada acaban convirtiéndose en una especie de mensaje. ¿Qué vio aquella familia? Nunca lo sabremos. En eso no ha variado nada. Los visitantes nos han dejado siempre boquiabiertos y, sobre todo, y es importante, han cambiado vidas después de su extraña aparición. Quizá aparecen por eso, quién sabe, para cambiar las conciencias de personas que ya jamás volverán a pensar lo mismo en torno a la realidad, a la naturaleza y a sus misterios.